Ok, listo. Ya estamos grabando. ¿De su lado también les aparece que ya está grabando la sesión? Sí, asesora. Ok. Bueno, muchas gracias. A ver, ¿hay alguien más esperando? Ok. Sonia, voy a Ah, apagar tu micrófono porque se escucha mucho ruido. Oh, ya, listo, ya quedó el tuyo. Gracias, Sonia. Ok, Manuel, bienvenido a este espacio. Sonia y también a Norma. Ok, ahora vamos a comenzar con esto. Recuerden que este es el primer espacio abierto. ¿Por qué primer espacio? Porque a lo largo de la semana llevo a cabo dos. La próxima sesión, el próximo espacio es el día de mañana, también a las 7. Ya les compartí la invitación a través del foro de novedades dentro de mi aula. Entonces, si en el transcurso de, después de que termine esta sesión y mañana, tienen otra duda, entonces también se pueden conectar mañana para que podamos irla resolviendo en tiempo real. Porque recuerden que si bien tengo la mensajería y también tengo la parte del correo, esta es una manera de interactuar un poquito más en tiempo real antes que en la otra. Entonces, esta es la segunda semana del módulo de la información al conocimiento, es el módulo 2, recuerden. Esta semana comprende desde el día de 4 de abril, que fue desde el pasado lunes hasta el domingo 10 de abril. ¿Por qué hasta el domingo? El domingo se cierra la semana y después tenemos lo que es el receso académico de una semana. Ya después de ese receso regresamos a las dos siguientes semanas que nos van a restar de este módulo para poder concluirlo, ¿de acuerdo? Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. La secuencia de trabajo que vamos a tener el día de hoy es muy parecida, de hecho, a la que tuvimos la semana pasada. ¿Por qué? Porque tenemos la bienvenida, en donde, bueno, ustedes son bienvenidos a este espacio y bienvenidas también. Les voy a decir cuál es el objetivo de esta sesión, la revisión de contenidos que vamos a estar visualizando, además de las dudas que ustedes tengan. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir trabajando a manera de equipo. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Es que podamos intercambiar nuestros puntos de vista, sobre todo los de ustedes, porque también es muy importante que ustedes expresen a través del micrófono, sobre todo, para poder construir el llamado conocimiento mediante la expresión de sus comentarios y también de las dudas que tengan después de haber revisado cada uno de los contenidos que se encuentran dentro de la semana 2, así como las actividades del módulo y cuáles son las videosesiones del mismo, que también recuerden que son publicadas en el foro de novedades y que ustedes pueden revisar para que vayan quedando más claras las actividades que se llevan a cabo dentro de esta semana 2. Recuerden que para participar es necesario que sigamos implementando las llamadas reglas de netiqueta o de comunicación virtual. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos mantener la organización dentro de cada una de las dudas que tienen y también que se les asigne un espacio a cada uno y una de ustedes. Es necesario que para ello puedan levantar la manita. La manita es una herramienta que se encuentra aquí dentro de Teams, que está, bueno, que aparece una manita de hecho. Entonces, cuando la tocan, a mí me va a aparecer como los turnos en los que ustedes van a poder participar para que llevemos un orden y que no de repente empiecen a hablar todos al mismo tiempo. Así que, por favor, pueden utilizar de preferencia esa herramienta porque es un poquito más interactivo que puedan utilizar su misma voz para expresar sus dudas. Ahora, también recuerden que para ello se pueden presentar, decir, buenas noches, mi nombre es, por ejemplo, Manuel, o mi nombre es Norma, o mi nombre es Sonia, y estoy en este espacio, mi duda es la siguiente, y ya entonces la mencionan con la mayor cantidad de detalles posibles para que vayamos resolviendo. ¿Hasta este momento hay alguna duda? ninguna duda. ¿Ninguna? Ok, bueno, muchas gracias, Sonia. Continuamos entonces. Sí. Los contenidos que tenemos para esta segunda semana es que van a elaborar otras dos actividades integradoras. Ahora la unidad se llama Leer y Escribir para Aprender.
Esta va a constar de 2 actividades integradoras. La primera se llama selección de textos e ideas aplicables y la segunda se llama el resumen. Dentro de estas actividades que tenemos de este módulo, tiene que ver muchísimo con la lectura que va a llevar a cabo cada uno de ustedes. Estas lecturas, de repente, si es que ya ustedes tienen el hábito de la lectura, entonces probablemente no se les vaya a dificultar tanto, pero sí, entonces vamos aprendiendo poco a poco. En la sesión pasada hubo algunas que me dijeron que no estaban acostumbradas a leer, que ya llevaban bastante tiempo sin ir a la escuela o sin realizar actividades, entonces que de repente mucho material se les hacía complicado de uno, poder leer todo y dos, de poder comprender los textos. Entonces, estas herramientas que se van dando no es únicamente para que las apliquen durante este módulo 2, sino que también las puedan aplicar dentro de los siguientes módulos, porque van a seguir redactando, van a seguir expresando sus ideas a través del lenguaje escrito y también el oral. Entonces, es importante que esta parte del resumen o comprensión de textos vaya siendo una herramienta que ustedes apliquen en su día a día. Así que avanzo y antes de continuar con lo que es como el contenido de esta segunda unidad, ¿hay alguna duda en particular que tengan ustedes a través de que pudieron ya revisar quizá las actividades o quizá también lo que son los recursos de la semana 2? ¿Tienen alguna duda en particular? ¿Ninguna? Sonia, ¿tú no? Veo que alcanza a mover la cabeza. No. Ok. Manuel, te escuchamos, Sonia. Ok, ninguna. Muy bien. No, ninguna duda. Ninguna duda, ok. ¿Y tú, Norma, tienes alguna duda específica de las actividades? Ninguna hasta ahorita, todo bien. Todo bien, ok. Bueno, entonces voy a ir mencionando. De este lado puedo observar mi módem en la parte de atrás. Está parpadeando mucho. Entonces voy a apagar la cámara para que no se me vaya a cerrar la sesión y voy a continuar únicamente con micrófono y presentando la parte de las diapositivas, ¿de acuerdo? Ok, entonces continuamos. Esta tabla de contenidos, recuerden que es parte de un recurso que está dentro de mi aula en la semana, no, perdón, antes de que aparezca la sección de las semanas, aparece lo que es presentación. Entonces, sobre el módulo, unidades de aprendizaje e introducción, ahí es como que van a encontrar la gran parte de la información. Ahora sí, comenzamos con lo que son la unidad 2. A ver, permítanme un momento. Ok. La unidad 2, que lleva por nombre Leer y escribir para aprender, va a tener un propósito en particular. Este es que ustedes puedan leer diversos tipos de texto de manera eficiente. ¿Por qué de manera eficiente? Porque de repente sucede, y también a mí me ha ocurrido, que a pesar de que estemos revisando una lectura o que estemos leyendo, dependiendo del contexto o la situación que hayamos pasado durante ese día, es que revisamos un texto una y otra vez y a lo mejor no nos quedan tan claras las ideas o el título o el subtítulo que pueda tener el mismo. Entonces, estas técnicas que de repente se van a aplicar para que uno se pueda leer el texto, se pueda comprender y que además escriban para aprender, va a llevar a cabo mucho la comprensión y que también se puedan elaborar resúmenes. Los resúmenes son una herramienta muy eficiente para la comprensión de textos y que a partir de este mismo resumen se pueda identificar y organizar cada una de las ideas principales que se encuentren dentro del texto. Porque recuerden que cuando se trata de la actividad integradora número 1, que se llama, actividad integradora número 3, o bueno, actividad integradora número 1 de esta semana, selección de texto e ideas aplicables, ustedes tienen que llevar a cabo la lectura. Quizá van a seleccionar alguno de los textos o a lo mejor quieran revisar todos los que les aparecen en la lista. Recuerden que está en la sección de mi aula en la semana 2. Cuando lo abran, les va a aparecer que ustedes, como primer paso, tienen que elegir una lectura de los 4 tipos de texto. ¿Cuáles son los 4 tipos de texto? El primero es el científico, el segundo es el informativo, el tercero es el periodístico y el cuarto es el literario.
En cada uno de estos tipos de textos se van a encontrar con dos opciones diferentes. Van a seleccionar una a través de cómo quizá el que les llame más la atención de lo que es el título, a lo mejor el autor, a lo mejor la fecha en la que fue consultado o quizá van a seleccionar como de manera aleatoria cuál es el que quieran ustedes leer. A lo mejor incluso van a querer leer todos y a partir de ellos van a seleccionar uno. Mediante esta selección, entonces, ustedes van a poder analizar los siguientes elementos. Y es por ello que ahorita que veamos el contenido de esta unidad 2, va a ayudarles a que ustedes puedan identificar dentro de un texto el que hayan elegido y después de haberlo analizado, van a buscar el título, van a buscar el autor, van a buscar la fecha en la que se publicó, que es diferente a la fecha en la que fue consultado por prepa en línea. Eso recuérdenlo, por favor. Les van a aparecer los datos aquí dentro de las opciones que les dan de la actividad para elegir. Pero aquí dice, por ejemplo, el de La noche boca arriba de Julio Cortázar, dice consultado el 9 de noviembre. Eso es cuando fue leído o cuando fue consultada la lectura. Pero la fecha en la que fue publicada es muy diferente a la que en la que Prepa en línea lo consultó. Entonces, eso se va a buscar también dentro del texto que ustedes descarguen, ¿ok? También van a aprender, o bueno, más bien van a distinguir cuál es el tipo de texto. El tipo de texto, de todos modos, ya viene acá seleccionado dentro de la tabla, pero también van a buscar las razones de por qué es ese tipo de texto o cuáles son las características de ese tipo de texto. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, que el equívoco sueco de Domínguez Christopher sea un tipo de texto periodístico y qué es lo que, por otro lado, la inteligencia artificial no es como la pintan, sea un tipo de texto científico. Esas características son las que van a ir diferenciando lo que son estos diversos tipos de texto y que ustedes van a diferenciar durante su actividad integradora número 3. También van a identificar cuáles son las ideas principales del texto. Van a ser mínimo 3. Y a partir de todo esto que vayan identificando, que va a ser en un procesador de textos, como puede ser Word, por ejemplo, van a elaborar un esquema. Ustedes pueden poner ahí e incluso copiar como en los pasos. Paso número 2, analizar el texto y ya van colocando las respuestas adelante. Después van a elaborar un esquema o un resumen de la lectura, llámese mapa conceptual, por ejemplo, o un resumen como tal, para que después escriban un párrafo de entre 5 y 10 líneas de por qué a ustedes les llamó la atención esa lectura o por qué fue que la eligieron como el tema para poder leer, sentarse, porque sí se dedica una buena parte del tiempo, y prestarle atención, poder leerlo y también comprenderlo. Y mencionar al menos a partir de esa lectura cuáles fueron dos de los conocimientos que adquirieron a partir de todo eso que fueron leyendo y descubriendo en la lectura. Recuerden que todos estos pasos que les fui redactando están dentro de la actividad integradora 3, selección de texto e ideas aplicables. Ahorita se las menciono porque tienen que ver mucho con los temas que van a aparecer dentro de esta unidad 2. Y si vamos adelantando eso, entonces es menos complicado que se comprenda qué es lo que se va a realizar durante esta actividad integradora número, número 3. ¿Hasta este momento hay alguna duda? No, ninguna maestra, gracias. Ninguna, ok. Bueno, entonces voy a continuar. Denme un momento. Ok, siguiente diapositiva. Durante esta unidad 2 vamos a tener 1 y 2. 3, perdón. 3 partes de lo que van a ser como los subtemas y temas dentro de la unidad. El primero es el de la lectura. Ustedes pueden decirme si tienen un libro favorito. Por ejemplo, a mí me encanta mucho leer libros acerca de thrillers psicológicos porque yo estudié la licenciatura en psicología. Entonces me gusta descubrir mucho las razones por las cuales las personas tienen ciertas actitudes o ciertos comportamientos. A mí me interesa bastante ese tema y es por ello que son mis libros favoritos. ¿Cuáles son los de ustedes? ¿Tienen alguno o alguna lectura en especial que realicen? Incluso revistas y periódicos puede funcionar. ¿Tienen alguna?
¿Puedo, maestra? Sí, Sonia. Bueno, a mí me gusta mucho leer la revista Muy Interesante, que la compro, la colecciono y me gusta mucho porque sus artículos son variados, son cortos, se entienden bien, trae imágenes de referencia y pues, me gusta mucho. De libros, pues soy súper fan de la saga Harry Potter y pues los leo una y otra vez. Todos los libros que los tengo ya ahorita en digital, los tenía físico, pero ya no los tengo, pero los pude comprar en digital y pues ahora los leo también en el celular. Y eso es lo único que me gusta. No sé los demás compañeros cuáles sean sus favoritos. Ok, Sonia, dime, ¿cómo descubriste tú el mundo de Harry Potter o qué es lo que te llama la atención de Harry Potter? ¿Por qué es que te hace leerlos una y otra vez? Porque yo te puedo compartir que yo también soy súper fan de Harry Potter. De hecho, a mí quien me hizo descubrir los libros fue mi abuelo en particular. ¿A ti quién fue que te dijo, cómo los descubriste o a partir de o desde cuándo fue que encontraste estas historias? Pues me gustaron porque vi la primera película y me llamó la atención todo ese tipo de, o sea, como fantasía que no había visto antes. Entonces me dediqué a investigar y vi que había libros. Y pues los libros me gustan más porque especifican más cosas que en las películas no salen. Y la lectura pues fue por gusto, porque yo veía que mi papá leía muchos libros, bueno, él era muy religioso y le gustaba leer mucho libros de ese tipo, revistas de ese tipo, pero yo no soy muy apegada a la religión, pero me gusta leer porque yo veía a mi papá leer siempre, o sea, es como que, él hace una cosa, yo lo hago y así, es por el ejemplo que escogí la lectura y todavía la practico, se la inculco a mis hijos, pero como que ya no les llama tanto la atención por, por los dispositivos que ya existen ahora, que luego prefieren más estar en redes sociales que leyendo. Ok, muy bien. Muchas gracias, Sonia, por compartirnos tu respuesta. Norma, Manuel, ¿ustedes tienen algún tipo de lectura que prefieran realizar? Bueno, yo leo mucho, pues, lo que es el periódico nada más. Pero sí quisiera poder tener un libro que me llame mucho la atención, pero por ahorita, por el momento, pues no tengo uno favorito. Gracias, Manuel. Pregunta, ¿tienes alguna sección del periódico que te guste leer más? Pues viene siendo por las noticias locales solamente. Las, las noticias locales. Ok, gracias, Manuel. ¿En alguna ocasión se te ocurrió que podía gustarte algún tipo de misterio o, por ejemplo, algún caso sin resolver, que a lo mejor tiene un poquito que ver con los acontecimientos que pasan cerca de tu comunidad o quizá la historia? Pues sí me gustaría, de hecho, con base a lo de actividad, sí entré lo que fue para ver las diferentes lecturas y pues bueno, ya tuve en mente una que me llamó mucho la atención, que es la de Vivimos en un multiverso. Esa Ujú. apenas la voy a empezar a leer porque pues bueno, sí me llama mucho la atención sobre el universo y todas las cosas. Ok, muy bien. Entonces ya estás avanzando en esta parte de selección de uno de los tipos de texto. En este caso, el que tú seleccionas sería del tipo científico. Sí, exacto. Aunque pues como no he leído mucho, pues bueno, sí, vería las opciones más que nada para reforzar más mi lectura y pues así poder seguir leyendo más adelante algún libro que tenga a la mano. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos comenzando por algo que también incluso el periódico es una lectura bastante interesante porque, bueno, también va promoviendo nuestras ideas y va
creando que conozcamos el contexto en el que nos encontramos. Así que vamos por buen camino, Manuel. Ya vas avanzando con esta parte de la elaboración de tus actividades, que es elegir un tipo de texto. Gracias por participar. Francisco, bienvenido a esta reunión, a este espacio abierto, que es el primero de la semana. Estamos comenzando, estamos viendo la parte del contenido temático de esta segunda unidad, que es la que vamos a ver durante esta segunda semana. Antes de que continuemos, ¿tú tienes alguna duda en particular de las actividades o recursos que se encuentran dentro de la plataforma? Bueno, buenas noches. Buenas Estoy viendo todavía, no tengo ninguna, por el momento no tengo ninguna duda. Estoy entrando apenas. Espero no fallar, ¿no? Apenas estoy entrando, estoy checando cómo está y por el momento no tengo ninguna duda. De acuerdo. Gracias. Gracias. Sí, gracias a ti, Francisco. Muy bien. Veamos. Norma. Está explicando las actividades que hay que hacer. Pero como todavía ni hemos leído, o sea, ya yo sé cuál es porque ya las hice. Francisco, ¿puedes? Ok, ya, listo. Ok, te iba a comentar que apagaras el micrófono porque estamos escuchando tu conversación, pero no te preocupes. Gracias por ingresar y apenas vamos avanzando. Si conforme avanza lo que es la presentación de diapositivas, y te comento que tengo la cámara apagada por cuestión de la inestabilidad de mi internet, entonces procuro que lo que mejor se escuche sea el audio conforme van avanzando las diapositivas. Entonces, si tienes alguna duda, puedes levantar por ahí la herramienta de la manita o activar tu micrófono si es que no encuentras la herramienta de la manita para elaborar la duda que tengas o que te puede escuchar desde este lado. Ok, continúo. Sonia. No, perdón, Sonia, ya participaste. Norma, ¿tú tienes algún tipo de texto o de lectura que te agrade realizar? Pues no tengo ninguno en específico, pero me gusta las historias, no sé, de ciencia ficción. Ciencia ficción, ok. ¿Hay alguno en particular que ahorita te llame la atención o es como general? En general, de hecho no tengo mucho el hábito de leer. Ujú. Es más, por ejemplo, ahorita con la escuela de mis hijos, pues lo que más leo son sus libros de texto. De acuerdo. ¿Ya pudiste seleccionar alguno de los textos de la actividad integradora número 3, de las opciones que ahí te ofrecen? Sí, ya. ¿Ya? Ok. Ya. Muy bien, entonces también continuamos avanzando. Ok, gracias, Norma. Francisco, lo que estamos platicando ahorita es lo que tiene que ver con la lectura, la importancia de la lectura, pero que también está relacionada con los gustos personales de cada quien. Yo comentaba que a mí me gustan mucho las historias como de terror psicológico, porque yo estudié la licenciatura en psicología. Entonces, para mí es como muy interesante y me genera muchísima curiosidad saber el por qué las personas actúan como actúan, porque se comportan como se comportan o realizan algún crimen o algo en particular y conocer su historia de vida. Entonces, a mí me gusta mucho leer acerca de esos libros y me resultan bastante entretenidos. ¿Tú tienes algún tipo de lectura que te guste realizar, que pueda ser incluso de periódicos, de revistas, a lo mejor alguna historieta, a lo mejor algún libro, ya sea de historia, de biología o alguna lectura en particular? Sí, mayormente los libros de literarios. En una ocasión leí un libro que se llama, no me acuerdo cómo se llama, Shakespeare, algo así. Pero ya tiene rato. Y sí me gusta porque en la lectura te empieza a abrir la mente, la imaginación, le empiezas a leer y empiezas en tu cerebro estás pensando, te estás imaginando cómo es por medio del libro, ¿no? No lo ves, pero en tu cerebro estás imaginando cómo reacciona la persona, cómo suceden las cosas. Esos son los tipos de lectura que me gustan porque al final tienen una enseñanza.
Ok, muy bien, sí, exacto. Gracias, Francisco. Sí, recordemos que la lectura también promueve muchísimo la imaginación. De ahí a que se recomienda que desde las infancias comencemos o llevemos a cabo el hábito de la lectura porque nos hace expandir la imaginación. Es decir, hay algunos libros que sí tienen imágenes como tal, que cuando se presenta un libro, por ejemplo, a ver, déjenme ver si aquí tengo alguno. Me parece que sí. Pero, por ejemplo, cuando tenemos un libro, tiene una portada y casi siempre tiene un título. Entonces, esta es una agenda, por ejemplo, no tomé uno bueno, pero cuando se trata de un libro, siempre va a tener una portada y ayuda mucho a imaginarnos algún tipo de escenario. Pero además, a partir de ese libro, recuerden que nos vamos imaginando cómo se ven los personajes, cómo se ve el lugar o el sitio, y que además cuando en algunas ocasiones se adaptan algunos libros a la pantalla, que es el cine, y entonces a partir de eso nos damos cuenta si coincide lo que estábamos imaginando o no coincide para nada, ¿ok? Entonces, muchas gracias, Francisco, por tu aportación. Ahora, acaba de ingresar Teresa. Teresa, estamos viendo apenas la parte del temario de esta semana número 2 y uno de los primeros subtemas tiene que ver con la lectura. ¿Tú te encuentras ahorita interesada en algún tipo de lectura o algún tipo de artículo que te llame la atención? Hola César, buenas noches. ¿Sí me escuchará? Buenas noches. Sí, sí te escucho. Bueno, por lo pronto no estoy interesada en algo en especial, aunque he comenzado a leer pues los recursos y los temas que para las actividades. Y bueno, empecé a indagar un poquito más y se me hicieron algo muy interesante. Yo creo que es algo de aquí en adelante voy a empezar a leer, porque se me hizo interesante las lecturas que comencé a leer y cómo te envuelven, cómo empiezas a imaginar las cosas. Entonces, por ese lado sí, yo creo que sí voy a comenzar a seguir leyendo. Ok, muchas gracias. ¿Hubo alguno en particular que llamara tu atención o algún género, por ejemplo? Bueno, ahorita que estuve leyendo el de, no recuerdo cómo se llamaba, de la segunda actividad, leí tomé la de, no, se me fue ahorita el título, el del loro, parece algo así, me parece, y me gustó su forma. Entonces cuando empecé a investigar sobre el autor, vi ¿cómo le explico? Las lecturas, vi algunos temas, me pareció muy interesante la forma que escribe, que es un poco de gracia, de que se refiere a, por ejemplo, a muchas situaciones del ámbito mexicano y me parecieron muy interesantes. De acuerdo. Muchas gracias, Teresa. Entonces, gracias por la respuesta de todos y todas. La lectura sí es un hábito que para algunos se encuentra muy presente, pero para otras personas no tanto. Si no lo es en su caso, entonces se va a trabajar con ello y de ahí a que ahorita pasemos a cuáles son las estrategias para la lectura de comprensión y crítica. Una de las estrategias, por ejemplo, va a ser el resumen. En su actividad integradora número 3 es cuando van a realizar ese resumen de la lectura que les haya llamado más la atención. Cuando hablamos de las estrategias de lectura, es importante que cuando revisemos uno de los textos, el que sea que hayamos elegido, podamos identificar uno, el título. El título de repente nos aporta muchísimo una idea de qué es lo que va a traer el texto o si a lo mejor nos llama la atención o no nos llama la atención. Y a partir de ello, entonces vayamos identificando si este texto, por ejemplo, en lo que son los artículos, de repente contiene muchos, bueno, no de repente, más bien siempre contiene lo que son diferentes subtítulos que vienen ya sea subrayados en negrita o que incluso la letra la tienen en cursiva. Y de esta manera se identifica más fácil o menos complicado cuáles son los títulos y subtítulos dentro de estos artículos. Y a partir de ello es cómo se pueden ir identificando las ideas principales de cada uno de estos textos. ¿Por qué? Porque a partir de ello entonces vamos a decidir si la lectura quizá nos gusta o no nos gusta.
Lo que se hace para poder revisar cada uno de estos textos es que tenemos momentos, digámoslo así. El antes, que es cuando podamos hacer una identificación de la estructura del texto que tenemos. Esto es lo que les mencionaba, que veamos primero cuál es el título. Los subtítulos que pueden venir en negritas o subrayadas o en itálicas o en cursivas. Y esto va a ver si los conceptos claves nos resultan interesantes o no, y que a su vez también nos permiten elaborar los llamados mapas conceptuales, que también pueden contener información o la información más relevante del texto que estamos visualizando. Ahora, también lo que se puede hacer es qué sé del tema, es decir, a partir de alguna de las lecturas que ustedes seleccionaron, entonces es que ustedes se pregunten a sí mismos y a sí mismas, ¿qué es lo que yo ya sé del tema? ¿O qué es lo que desconozco? Y si desconozco, entonces al tener dudas, puedo comenzar una investigación para tener un conocimiento más amplio de lo que trata ese tema o ese artículo o lectura en particular. Esto se hace antes de leerla, más o menos para que vayamos ubicándonos. Lo que se hace durante la lectura, ya cuando la estamos llevando a cabo, es que primero podamos identificar qué es lo que quiere expresar el autor en particular, qué es lo que quiere darnos a entender, por ejemplo, por la forma en la que escribe, el tema que está tratando, a lo mejor si es una experiencia personal, es algo que estuvo en su imaginación, como por ejemplo en los libros de Harry Potter, quizá de dónde o qué era lo que quería expresar con nuevos personajes, o quizá en un artículo científico, qué es lo que quería conocer a través de la investigación, y también ver cuáles son los argumentos o las ideas principales de ese texto, ya sea que estén marcadas muy claramente o que por otro lado a lo mejor estén más de manera implícita dentro de este texto y que para saberlas tengamos que leer varias veces e ir comprendiendo de la mejor manera posible. También durante esta identificación de la idea principal, vamos a ver si lo que quieren es probar que existe, por ejemplo, si hablamos de el universo, que de repente alguien decía, no recuerdo quién, que estaba muy interesado en lo que es el multiuniverso. Si este multiuniverso ha sido parte de las identificaciones y me parece que fue Manuel, entonces si este multiuniverso está por ahí o a lo mejor se tienen investigaciones previas, lo que a lo mejor va a querer el artículo y ya después tú nos contarás, Manuel, si fue eso o no, si existe o no existe o en dónde estará o si se quiere descubrir o si es únicamente o está en la ficción. Pero dado que este artículo es científico, entonces lo más probable es que quieran probar que existe ese multiuniverso o como es la inteligencia artificial, que de repente a través de las investigaciones nos van dando ideas diferentes de qué es una cosa u otra y a través también de los llamados sustentos. Entonces, es lo que podemos ir viendo a través de las lecturas que ustedes vayan realizando. Otra cosa que pueden hacer es subrayar. Subrayar si, por ejemplo, tienen textos a la mano o si tienen textos en aplicaciones, también de repente aparecen varias aplicaciones que tienen la opción de subrayar. Y ahí es cuando descargan un documento en PDF y ustedes pueden subrayar. Lo que también se puede hacer dentro de o cuando se está llevando a cabo la lectura en tiempo real es que quizá encontremos palabras que no tengan un significado como tal para nosotros. Por ejemplo, ¿alguien sabe qué es la palabra o qué significa la palabra efímero? Buenas noches. Pues yo Buenas entiendo noches. como efímero es algo que no tiene resultado o que no da resultados. Que no da resultado. Ok, ¿alguien tiene una idea diferente de qué es efímero? ¿A qué les suena la palabra efímero? Yo, maestra, Sí, creo que es algo fugaz, corto, algo así, no recuerdo bien. sí, exactamente. Gracias, Sonia. Entonces, si de repente aparecen palabras como
estas o algunas más. Entonces, lo correcto sería que si no sabemos como tal su significado o a lo mejor no nos queda tan claro, lo mejor sería buscar, por ejemplo, en internet o en algún diccionario que tengan a la mano, porque de esta manera, si no comprendemos la palabra, entonces al comprender el concepto va quedando más claro qué es lo que estamos visualizando o qué es lo que estamos leyendo. Porque si hay una palabra por ahí que no va quedando tan clara, entonces probablemente lo que suceda es que no nos vaya quedando tan clara la lectura en general por una, dos o tres palabras o incluso más. Entonces es importante que eso también se vaya realizando, sobre todo con la ayuda de un diccionario, ya sea virtual o ya sea físico, que es el que de repente podemos tener a la mano. Lo que también podemos hacer durante la lectura es que podamos ver cómo es que se van enumerando las palabras, es decir, cuando se clasifican las estructuras de los textos o de la información, vamos a tener un indicador que es el tiempo. Por ejemplo, alguna palabra como entonces, o primero, después, o principalmente, o primeramente, o inicialmente, son palabras que se pueden utilizar al principio. Otras palabras como después y luego pueden ser como en medio de cada uno de los textos. Entonces, o incluso además, también puede utilizarse dentro de los conectores de las ideas de los textos. Y finalmente, o al finalizar, o concluimos, son las palabras con las que se puede terminar. Se indica que ya se va terminando esto. Entonces son como momentos dentro de las lecturas que ustedes van a ir revisando. Por otro lado, lo que tenemos es que se puedan colocar palabras como también, al igual, incluso, además, que pueden indicarnos que forman parte de la misma idea del texto que estamos leyendo. Lo que también vamos a encontrar como palabras dentro de los textos que ustedes vayan revisando es no obstante, aunque, pero, sin embargo, por otro lado. Estos ejemplos son también los que van como parte de un lado contrario a la idea que se está señalando desde un primer momento. Entonces, estas son las que ustedes van a ir encontrando dentro del texto. Así que es importante también que si esto se va revisando durante cada una de las lecturas, sea menos complicado poder comprenderlas. Así que vamos a continuar. Alguna de las estrategias que se puede implementar después de que se lleva a cabo la lectura, uno es el resumen. ¿Qué es el resumen? ¿Alguna vez han hecho algún resumen o tienen idea de qué es el resumen? ¿No? ¿Nadie? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Para mí, bueno, un resumen es algo más corto de lo que quiere decir la lectura. Es en ocasiones subrayar las partes principales o partes más importantes de la lectura, pero que te da a entender la misma situación si lo lees completo, donde con solo leer las partes más importantes o dar a entender las partes más importantes, puedes entender la lectura. Ese es un resumen. Ser más directo, más conciso en la lectura. Gracias. Sí, exacto. Muchas gracias, Francisco, por esta aportación. Sí, justamente cuando estamos realizando una lectura, al ir subrayando o tachando palabras de repente, o quizá los títulos o subtítulos, nos va a aportar mucho para básicamente resumir o tomar partes del texto que sean las más importantes o las que mejor pueden dar significado a que al darle una estructura a estas partes del texto nos encontremos con algo más reducido. Y cuando se reduce todo ese texto, entonces ya podemos darnos cuenta que lo que pudimos resumir es algo que nos va a aportar a comprender mejor la lectura, como lo mencionabas tú. Gracias, Francisco. ¿Alguien más tiene una idea de lo que es el resumen?
Ok, esta es una de las estrategias que podemos tener después de leer. Otra de las estrategias que podemos utilizar es el mapa conceptual. El mapa conceptual también rescata todos los conceptos principales de cada una de las lecturas que tenemos. Recuerden que para realizarlo también tiene que ver mucho la estructura que les vamos a dar. Cuando al inicio revisamos el texto, nos van a ir apareciendo, repito, en negritas o en itálica o quizás subrayadas algunas palabras que tienen que ver con lo que son los subtemas. Y si vamos identificando eso de manera principal o al inicio, entonces va a ser más fácil que podamos crear este mapa conceptual en el que vamos a ir rescatando todas estas ideas y vamos a darle un significado una vez que lo vayamos plasmando en algún también procesador de textos, por ejemplo, como lo es Word. Así que recuerden, eso también va a ser parte de su actividad integradora número 3. ¿Hasta este momento tenemos alguna duda? Hasta ahorita ninguna, maestra, todo bien explicado. Ok, vamos a ver. Entonces, vamos a pasar a lo que es el segundo, que tiene que ver con lo que son los textos. Ustedes van a leer y entonces van a dar cuenta que de repente van a aparecer diferentes tipos de texto. De hecho, ahí cuando ingresan a la parte de em, lo que es la actividad integradora número 3 y también en la actividad integradora número 4, que todo tiene que ver con resúmenes y también obras literarias. Entonces vamos a revisar que existen diferentes tipos de texto. La estructura de texto, para comenzar, tiene que ver con los títulos, por ejemplo, que a través de estas ideas, palabras, se plasmen las ideas que están teniendo. Hay que recordar que el lenguaje escrito siempre nos va a ayudar para que podamos plasmar las ideas o los pensamientos que están ocurriendo en nuestra cabeza. Ya sea, por ejemplo, que alguien tenga la idea de cómo es que va a explicar un artículo científico de un nuevo descubrimiento que hizo, quizá o tal vez acerca de cómo es que ocurrió algún tipo de crimen que se está llevando a cabo en una ciudad y que todavía no se ha resuelto, o que a lo mejor tenga que ver con cómo es que está llevándose a cabo algún tipo de quizá investigación del medio ambiente. Todo esto entonces lo vamos a identificar en un texto. El texto va a tener una estructura para que cada quien vaya comprendiendo las ideas que se va notando. El texto en realidad viene de la palabra textus. ¿Esto qué significa? Que vamos a tejer o entrelazar. ¿Qué palabras? Y que con estas palabras podamos ir explicando qué es lo que estamos pensando en particular. Va a ser toda una serie de palabras, también signos, porque recuerden que en cada uno de los textos también nos vamos a encontrar con que existen las reglas gramaticales de ortografía y también las de puntuación. Entonces, esto se va identificando en cada uno de los textos. Todo esto que va narrando cada uno de los autores, porque a veces puede ser 1, 2, 3 o incluso más, o investigadores, nos vamos a dar cuenta que lo pueden narrar. Por ejemplo, había una vez hace tiempo en 1600 años antes de Cristo, o quizá durante la época del Imperio Romano, entonces nos vamos a dar cuenta que están hablando del pasado. O si de repente, por ejemplo, yo tengo un libro que está aquí, que se llama Hijos de la Primavera, en donde van narrando muchas historias acerca de lo que fueron las diferentes culturas que estaban, o más bien los pueblos originarios que se encontraban, como por ejemplo los olmecas, los toltecas, los mexicas, los aztecas, y que van narrando en pasado las leyendas de lo que pensaban en ese tiempo, que tenían explicaciones a partir de sus creencias. Entonces, todo esto se va narrando en pasado, en presente, o quizá pueden narrar la historia de, por ejemplo, y actualmente me encuentro, no sé, viajando a una nueva ciudad para descubrir una nueva universidad en la cual voy a aprender mucho y ya entonces lo van narrando en presente. U otro,
De repente puede que también sea en futuro. Cuando hablamos, por ejemplo, de ficción, de repente hay muchísimos textos que hablan acerca de qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Incluso hay muchas películas que también lo va describiendo y que también pueden ir rescatando palabras que son las que se suelen utilizar. Y que por otro lado vamos a encontrarnos con que pueden ser con elementos reales, es decir, que existen. Por ejemplo, si yo hablo de esto de los hijos de la primavera, son realmente relatos que se rescatan de las culturas que existieron hace tiempo y que algunas todavía están entre nosotros. Entonces, todo esto aporta a que podamos irnos imaginando qué pensaban en ese entonces o crear todo un mundo nuevo como lo son, por ejemplo, las diferentes sagas como El Señor de los Anillos, por ejemplo, o Harry Potter, que es algo que mencionaban, o a lo mejor alguna nueva historia que a alguien se le ocurra crear con personajes nuevos. Una que recuerdo, una saga que también estaba como muy de moda, digámoslo así, es Juego de Tronos, en donde también van descubriendo algo imaginario, algo que no tenemos ahorita en el presente, pero que para las personas que están escribiendo estos libros se van imaginando. Entonces, todo va hacia la imaginación de qué es lo que está pasando por su mente, básicamente. Lo que tiene también que ver con los textos es que podemos encontrarlos en los diarios, en las revistas, en los libros, en carteles, en blogs. Y también estos blogs hay que recordar porque de repente parece que el estar en alguna computadora o quizá en algún celular o a lo mejor en alguna tablet, pareciera que nos encontramos únicamente en redes sociales, pero que al tener estas herramientas tecnológicas, que también recuerden que es algo que ustedes van a ocupar durante estos módulos, podemos ocuparlos para poder encontrar lecturas, como lo decían, descargar a lo mejor algún libro o un artículo en PDF. Y que esto también pueda aportarnos a que la lectura, a lo mejor, si no tengo mucho tiempo de leer en mi casa y tengo tiempo cuando voy en una ruta o en un autobús, saco mi celular y al tener ahí el PDF, entonces lo puedo ir leyendo. Siempre y cuando tenga que ver con los gustos personales de cada quien, porque no a todos nos va a gustar el mismo género literario o el mismo tipo de lectura. ¿Ok? Entonces, queda clara más o menos lo que es la estructura de texto y también lo que es un texto para que pase ahora a los tipos de texto. ¿Sí va quedando claro? Ok, muy bien. Sí. Ok, muy bien, muchas gracias. De acuerdo, entonces continuamos. Vamos a encontrar varios tipos de texto. Particularmente dentro de lo que es la actividad integradora 3, solo les aparecen 4 tipos de texto. 1 es el científico, 2 es el informativo, 3 el periodístico y 4 el literario. Pero también nos vamos a encontrar otros. Por ejemplo, si hablamos del informativo, van a querer transmitir a través de lo que van escribiendo información o comunicación, a lo mejor alguna explicación de algo que acaba de ocurrir. ¿A través de qué? Puede darse a través de nuestras revistas, artículos, volantes, quizá algún tipo de folleto o a lo mejor lo que son tarjetas o instructivos que vienen de repente en los artículos que vamos comprando apenas. También vamos a encontrar los científicos o de divulgación científica, que tiene que ver con los avances, las investigaciones que se van realizando. Pueden ser tesis, tesinas, a lo mejor un artículo nada más de investigación, algunas memorias que llevaron a partir de la experiencia laboral que están teniendo o quizá con algún tipo de experimento que estén realizando. Entonces, esto se va a ir redactando como un tipo de texto de divulgación científica, perdón, o como un texto científico. Aquí se emplea un lenguaje más especializado dependiendo cuál sea el área que está tratando el autor o los autores. Es decir, si estamos hablando, por ejemplo, de mi área, que una que tengo mucho es de psicología, entonces vamos a encontrarnos muchos conceptos particulares de psicología y quien lea ese artículo, entonces se va a dar cuenta que tiene que saber ya conceptos previos, porque si no sabe conceptos previos o conceptos básicos de psicología, por ejemplo, como corrientes o autores, entonces
podría perderse entre la información que van diciendo o más bien redactando o escribiendo dentro de estos artículos. Si hablamos de algunos artículos quizá de física, de química o de matemáticas, a lo mejor también tenemos que ya conocer algunos conceptos básicos de cada una de las áreas. ¿Para qué? Para que se dé mejor la comprensión del texto que estamos revisando. Podemos encontrarnos también los periodísticos, que son los que incluyen acá. Son aquellos en los que van a tener más como poesías, por ejemplo, cuentos o quizá novelas o a lo mejor algún tipo de relato o de algún ensayo literario que tenga alguien. Ahí es cuando se abre un poquito más o se expande un poco más la parte de lo que es la imaginación con algo nuevo que quizá no exista o que quizá sea algo ficticio. Esto va variando de acuerdo a los escritores que decidan plasmar sus ideas. También tenemos, por ejemplo, los didácticos, que tiene que ver con que se puedan asimilar los textos que tenemos, o por ejemplo, que los que se encuentran en la universidad también vayan comprendiendo mejor los temas. Tenemos también lo que son los publicitarios, que se incita básicamente al consumo o que una persona adquiera algo y que incluso se vuelva una necesidad. Y ahí tenemos un poquito más de lo que es la publicidad o que quizás se pueda ver más o menos lo que es, permítanme tantito. Ok, estoy de regreso, perdón. Ok, entonces continuamos. Uno de los últimos tipos de texto, recuerden que esto también lo pueden ir revisando dentro de los recursos y que yo ahorita que termine les voy a asignar algunos recursos para que les puedan ser útiles en sus actividades. Entonces, estos recursos los van a encontrar particularmente, o más bien estos tipos de texto, dentro de el material que se llama, o el recurso, el texto. Es un documento PDF en donde vienen absolutamente todos los tipos y también la historia de lo que es el texto en particular. De acuerdo. Ahora, el resumen. El resumen va a elaborarse principalmente a través de la revisión de las ideas principales de lo que es el texto que estamos visualizando o más bien el texto que seleccionamos, por ejemplo, para actividad integradora 3 o para actividad integradora 4. Este resumen se tiene que elaborar a través de que, uno, vamos quitando como las ideas que de repente parecen repetitivas, que va dándose como no idea tan principal. Recuerden que podemos irlos identificando a través de las negritas o subrayadas, títulos que aparezcan ahí que sean como los que llamen más su atención. Entonces, estos como que los van seleccionando. Los pueden ir escribiendo. Recuerden que pueden utilizar un procesador de textos. Para aquellos que prefieran ir haciendo su resumen primero a mano y después pasarlo a la computadora, también pueden hacerlo así, con la finalidad de que se sientan también cómodos y que ustedes implementen sus propias estrategias para llevar a cabo este resumen. Que además puedan utilizar quizá aquí un ejemplo. Si estamos hablando de una computadora, una televisión, un celular y quizá una tablet. ¿Qué tienen en común esos 4 elementos? O si hablamos, por ejemplo, de quizá un refri, un microondas, una televisión y una computadora. ¿Qué tienen en común? Que son aparatos eléctricos o electrodomésticos. Ajá, sí, exacto. Gracias, Teresa. Entonces, en lugar de mencionarlos todos uno por uno, los podemos resumir diciendo que son aparatos electrodomésticos o aparatos electrónicos. O a lo mejor en lugar de ir diciendo que tenemos muchísimas revistas y decir todos los nombres, entonces decimos, tenemos esta, por ejemplo, mencionar 2, entre otras. Y entonces ya resumimos algo que abarcaba más. Así vamos disminuyendo la cantidad de texto que incluimos. Además, lo que podemos hacer es que podamos colocar a lo mejor algún párrafo en el cual se dé una idea principal en lugar de explicar toda de manera general.
Por eso es importante que en lugar de ir revisando únicamente y que a través de la lectura se vaya elaborando el resumen, les sugiero que primero lleven a cabo toda la lectura, vayan subrayando y que ya después le den una segunda pasada y entonces ya vayan elaborando su resumen. Porque tampoco se trata de que vayan viendo y vayan eligiendo como párrafos al azar y los coloquen y que ya inmediatamente sea un resumen, porque eso no garantiza que contenga la información principal o la información más relevante del texto que eligieron para elaborar sus actividades. ¿Voy siendo clara con esto? Sí. Ok. ¿Alguna duda hasta este Sí, eso momento? estaba. Todo está bien, maestra, gracias. Ninguna Todo duda. está bien. Ok, ninguna duda. Entonces, recuerden, esta semana lo que se tiene que entregar son, lo que se tiene que entregar son 2 actividades integradoras, la 3 y la 4. La 3 se llama selección de texto e ideas aplicables, la 4 se llama el resumen como tal, entonces abarca los temas que estuvimos viendo durante esta sesión. También van a realizar solamente 2 actividades formativas, porque en la primera semana también llevaron a cabo actividades socioemocionales, pero esta semana no hay actividades socioemocionales, solamente son las actividades integradoras y las actividades formativas, que en particular son 2 cuestionarios que ustedes tienen que resolver, pero por favor procuren revisar los recursos antes de entrar a esas actividades formativas, porque en los cuestionarios también se trata de que vayan dando las respuestas más correctas posibles de acuerdo a las lecturas, revisión de videos, de audios y material en general que ya está disponible dentro de los recursos de la semana número 2. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? No, ninguna duda, maestra. ¿Ninguna? Ok. Muy bien. Entonces, si no hay ninguna duda, recuerden que este video está siendo grabado. O bueno, más bien esta sesión está siendo grabada, así que la voy a subir en cuanto finalice a YouTube por si quieren revisar algo. Si después de esto ustedes tienen dudas porque revisaron mejor el material o van avanzando con sus actividades y sienten que hay alguna por ahí, recuerden, mañana tenemos el segundo espacio, a las 7 también va a ser. Pueden volver a ingresar, no hay ningún problema con que ingresen a las 2 o que ingresen a una. Recuerden que pueden visualizarla después y que si mañana no pueden ingresar y tienen dudas, yo les resuelvo las dudas a través del chat dentro de Prepa en línea. Ahí está la sección de mensajería. Recuerden de escribirme, por ejemplo, si dicen tengo duda con una actividad, pero no me dicen si es la 3 o la 4, entonces es un poco menos sencillo que yo responda de manera más concreta a su duda. Entonces, por favor, procuren decir, tengo duda en la 3, tengo duda en la 4 o en alguna actividad formativa y mencionarme cuál es, para que de esta manera yo los pueda ubicar mejor y dar respuestas más concretas y precisas para que ustedes puedan finalizar sus actividades, ¿de acuerdo? Si prefieren, también tengo la parte del correo. Se los coloqué dentro de avisos en la bienvenida de la semana número 2. Entonces, si no hay ninguna duda, vamos a ir finalizando. Repito nuevamente, ¿hay alguna duda? ¿Ninguna? Ok, muy bien. Les agradezco mucho. Levantó la mano, maestra. ¿Quién? Lourdes. Lourdes, ¿tienes alguna duda? Sí, buenas noches Buenas a todos. noches. Nada más en la actividad integradora 3, la duda Tres. era, nos pusieron ahí unas opciones para escoger. ¿También podría ser la opción de nosotros buscar otro texto o tienen que ser esos? No, realmente dentro de los pasos ahí dice, elige una lectura de los 4 tipos de texto. Entonces, les colocan aquí varias para que ustedes vayan identificando, porque si es una lectura que ustedes elijan, entonces primero tendrían que identificar cuál es el tipo de texto. Y acá ya viene como más implícito o explícito más bien cuál es el tipo de texto que van a elegir ustedes. Y si eligen de manera más abierta, entonces primero tendrían que investigar cuáles son los tipos de texto y dar de manera correcta o que puedan decir de manera correcta cuál es el tipo de texto. Entonces involucra que ustedes también lleven a cabo más trabajo.
Así que sugiero que elijan una de las que están en la lista porque ya viene implícito tal cual o explícito más bien cuál es el tipo de texto que van a leer ustedes. Entonces es más sencillo que puedan realizar su actividad. Ok, y más bien es algo como lo que bien dijo ahorita usted, ¿no? O sea, algo que como que nos llame la atención. Sí, recuerden que la parte de la lectura sí tiene que ver con que les llame la atención, porque si no, de repente se puede volver un poquito aburrido. De ahí a que les coloquen los 4 tipos de texto. Así que mi sugerencia es que vayas revisando uno por uno, como los títulos o quizá a lo mejor el género que te llama más la atención o el tipo de texto. Por ejemplo, yo elegiría el que es el literario, porque conlleva un poquito más de mundos abiertos, pero el que decidas tú de acuerdo a lo que te llame más la atención. Ok, bueno, muchas gracias. Yo apenas entré, pero sí, sí la puedo escuchar más tarde, ¿no? Completa. Sí, yo voy a subirla y recuerda que mañana también tenemos otra sesión en punto de las 7 también. Ok, muchísimas gracias. Sí, por nada, Lourdes. Teresa, ¿tienes alguna duda? Sí, en la actividad 4, disculpa, en la actividad 4, hay no recuerdo en qué sesión, que pide algo del autor de la lectura que vamos a seleccionar. Entonces, ahí vamos a investigar todo su ámbito familiar, social, económico del autor. Ok, dices que dentro del documento el que se tiene que descargar. De la actividad ahí. integradora 4. Ajá, sí. Permíteme, déjame llegar. ¿Cuál es el paso? Déjame abrir el documento para ser más precisa, por favor. Sí, no lo tengo a la mano. Es Ok, acá está. Ok, ya lo encontré. Aquí está. Ok, sí, como primer paso dentro de esta actividad de la semana 2, es la actividad integradora 4, primero pide el nombre y autor del texto elegido, que ya viene ahí dentro de la plataforma. Cada que ponen... perdón, se escucha mucho ruido del otro lado. Aparecen ahí ya los autores. Entonces, entran, después de haber leído la obra literaria, van a mencionar por qué preferiste ese texto de entre las otras opciones que habían. Y después sí van a investigar el contexto del autor, porque recuerden que lo que conlleva a lo que escribe cada autor tiene que ver también el contexto, ya sea familiar, académico. Entonces, ya que tienen ahí ustedes el nombre, lo que van a investigar son esos datos y los van a incluir dentro de la descripción. Aquí en descripción, por ejemplo, no tiene que coloquen toda una cuartilla o que incluyan 10 líneas, sino que es lo que vayan encontrando, aunque sea de manera breve, pero sí conlleva la parte del trabajo investigativo de parte de ustedes. Ok, sí, a eso tiene me refería. Sí tiene que ver con eso porque la vida del autor influye mucho acerca de qué está o por qué está escribiendo lo que escribió. Ok, muchas gracias, asesora. Sí, por nada, Teresa. ¿Alguna otra duda? Hasta ahorita ninguna. Ninguna, ok. Muy bien. Entonces, recuerden, mañana tenemos la otra sesión por si quieren ingresar. Acá esta la voy a dejar guardada y la voy a subir a al foro de novedades. Entonces, si no tenemos alguna otra duda, me despido de ustedes. Es un gusto interactuar a la distancia a través de este medio que es virtual, pero que aporta mucho a que podamos intercambiar las ideas que tenemos y que también yo de esta parte pueda resolver sus dudas. Entonces, si no hay alguna otra, me despido de ustedes y es un gusto conocerles. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Buenas asesora. noches, Francisco. También es un gusto, ¿eh? Muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias, Lourdes. Es un gusto. Muchas gracias, maestra. Buenas noches y nos vemos Buenas mañana. noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.